Muy bien, estamos al aire recibiendo por primera vez en este estudio a nuestra invitada del día de hoy, a quien vamos a gratificar con un fuerte aplauso. Chiche Dualde. ¿Qué tal? Gracias, muy bien. Un gusto conocerte, no te conocía. Igualmente, igualmente. La verdad que ya estás instalado y muy bien instalado. Y la gente te conoce mucho y quería felicitarte por la nominación, Muchas gracias, Chiche. que me parece muy merecida. Te lo agradezco de todo corazón. No. Y te agradezco también tu tiempo para venir acá a conversar sobre el peronismo, sobre la Argentina, sobre el gobierno. Tengo 1000 temas para hablar con vos. Bueno. Pero como hay partes de tu historia que desconozco, quiero arrancar por eso, si no te molesta, que es cómo llegás al peronismo, a qué peronismo llegás, quién te convoca, quién te invita. Arrancar por ahí. Bueno, yo llego al peronismo desde el día que nací. Mi familia, nosotros vivíamos en Avellaneda. Mi familia participó de la caminata hasta llegar a mojarse los pies en la fuente, intentando por suerte que fuera Perón elegido, ¿no? Liberado. Y yo mamé el peronismo, pero en una etapa que parecida a la de ahora. Había muchas divisiones. Entonces, mi tía era antiperonista, no era de otro partido, era antiperonista. Mi mamá era muy peronista, y entonces las reuniones familiares eran de mucha discusión. Bien, perfecto. Y viví la etapa gloriosa del peronismo. ¿Cuál? La etapa donde la escuela pública era de excelencia, la salud pública era de excelencia. A una escuela privada iba por ahí algún chico con dificultades de aprendizaje. Donde todos tenían trabajo, donde jugábamos en la calle sin ningún peligro, donde el policía de la esquina nos cuidaba. Fue una etapa, una infancia muy buena, realmente, en una familia muy humilde. Mamá cosía, papá trabajaba en varias cosas. Primero fue en una empresa de una fábrica de jabones, Yauró, desaparecida después, y mamá cosía, y bueno, vivíamos una vida en el barrio realmente muy linda, porque nos permitía verdaderamente ser amigos con los chicos de los barrios, del Bien. barrio. Tuviste una infancia feliz, digamos. Sí. Tuviste una infancia feliz. ¿Y cómo lo conociste, Eduardo? ¿Dónde? Eduardo era bañero en una pileta en Alejandro Cor. Bien. Yo trabajaba en una escuela de verano. En aquel entonces, para ganar unos manguitos más, yo me anoté para atender la escuela de verano. Los docentes cobran todo el año, pero en aquel momento, no sé qué pasa hoy, si vos atendías a los chicos que necesitaban permanecer en la escuela durante el verano, ir a comer a la escuela, entonces se hacía recreación, actividades todas recreativas, y almorzaban. Después de almorzar, ya cada uno se volvía a su casa, y yo me iba con mi guardapolvito a la pileta Los Nogales, que hoy es de un sindicato, el sindicato de ceramistas. Y él era el bañero. Y empezó a acercarse a un grupo en el que yo estaba, de amigas. Y bueno, en 1 año y medio nos casamos. Bien. ¿Todavía no era un militante peronista él? No era militante peronista. O sea, ¿vos eras más peronista que él? Él viene de una familia donde el papá, la mamá era radical. Ajá. El papá no me acuerdo bien qué era, pero me parece que era socialista, una cosa así. Bien. Y él empieza a mamar el peronismo en la facultad. Derecho de la UBA, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, cuando nos ponemos de novio, pide a un tío que tenía si podía hacerlo entrar en la municipalidad, porque tenía que tener un trabajo un poco más formal. Y ahí empieza a relacionarse con el sindicato, que si bien era una etapa militar, lo ven a él con
que estaba muy preocupado por el tema de las tierras, de la gente que estaban en Lomas de Zamora, sobre todo en Budge concretamente, desalojando porque tenían títulos que no eran títulos que... no era una escritura traslativa de dominio. Bien. Era derechos. Claro. Bueno, como hay tantos, ¿no es cierto? Y empieza a preocuparse por ese tema, a recibir a la gente. Bueno, llegado el momento, el espacio que se le daba en la lista, venía el 73. El espacio que se le daba en la lista a los que iban a ser futuros concejales, le dan el espacio del sindicalismo. Tercer lugar, creo, una cosa así. Y fue una sorpresa para mí, porque no estaba en mis planes. Uno imagina cómo va a ser su vida, más o menos. Y yo me imaginaba trabajando como docente, él como abogado, formando una familia. Y de pronto ingresa una lista que los tiempos eran muy difíciles, y uno no quiere, el primero decide no aceptar porque era peligrosísimo. Asumir era peligroso, Asumir. Claro. El segundo no me acuerdo qué es lo que pasa, estaba con, no me acuerdo con qué grupo, estaba trabajando, si con el ERP, no me acuerdo con quién, y lo echan, y queda él. Y de pronto me encuentro con un marido intendente. Claro. Me encuentro con un marido intendente. Y bueno, eso fue hasta el 76, hasta el golpe militar. Y después vuelve a ganar las elecciones en el 83. Claro. Varias cosas que se desprenden de esto que venimos conversando, pero así como dos grandes familias que me interesa unir, que es por un lado el peronismo y por el otro la provincia de Buenos Aires, ¿no? Vos sos de Avellaneda, lo conociste a Eduardo en Alejandro Korn, él fue intendente de Lomas de Zamora. Y él, viste que el peronismo bonaerense tiene una relevancia en la discusión de la política nacional mayor a otros peronismos provinciales. ¿Cuál dirías que es la característica del peronismo bonaerense? Que además uno dice peronismo bonaerense y el nombre Duhalde es uno de los primeros que se nos viene a la cabeza. Sí, tal vez Eduardo fue uno de los pocos gobernadores realmente bonaerenses. Claro. Scioli no nació en la provincia, Axel no nació en la provincia, Vidal no nació. Vos tenés que querer mucho el lugar para poder comprenderlo y para poder interesarte y ayudarlo y intentar solucionar sus problemas, conocerlo. Y Eduardo tuvo la fortuna o no, porque es un trabajo y uno tiene que tomarlo como tal, de ser 2 veces gobernador. Dejó una marca muy importante. Tiene que ver, la diferencia tiene que ver con la cantidad de bonaerenses que vivimos en ella. Uh-huh. Y con un estilo que no sé, no lo puedo definir, es una pregunta que no te puedo contestar, si es diferente, no es diferente. Tiene la característica de los bonaerenses, como pasará en cualquier provincia, que tendrán sus propias características, pero la dimensión, claro, es muy importante. Hace poco dijiste en una entrevista que con Menem era imposible enojarse. Sí. Sin embargo, él con ustedes se enojó, ¿no? Y fue una pelea... No, cuando hablan de peleas, de enojos, esas cosas no existieron. A ver. Ni siquiera verbalmente. ¿No hubo pelea en Menem-Duhalde? No. Mira. Primero que Carlos tenía una forma de ser que era muy difícil enojarse con él. ¿Por qué? Porque era un seductor nato, porque era un político de raza. Por supuesto que cuando Eduardo se va a la provincia y empieza a percibir las luces amarillas que iban prendiéndose producto de la convertibilidad, uh-huh, comienza a hablar con él
Y seguramente habrán sido conversaciones en privado duras, mira, este no es el camino, hay que salir de la convertibilidad. Pero Carlos se había enamorado de la convertibilidad. Claro. Y hasta me parece recordar conversaciones donde Cavallo mismo quería ir hacia una canasta de monedas, estaban buscando alternativas, porque verdaderamente las empresas argentinas, la producción argentina empezaba a disminuir, si era mucho más barato importar y la gente se obnubiliza con los productos De afuera, ¿viste? Y bueno, eso yo lo viví en carne propia. Mi hermano, que tenía una pequeña empresita textil, tuvo que cerrarla también porque ya no podía vender. O sea, venía la gente del campo, pero no eran discusiones, no eran conversaciones. Eduardo participaba muchas veces en la reunión de gabinete de Menem, siendo gobernador. Allá había sido vicepresidente Claro. de él. Había una relación afectiva más allá de las diferencias políticas. Mira, y eso se mantuvo con el tiempo también. Sí, Eduardo, antes de que Carlos muriera, 2 o 3 años antes, fue a verlo. Sí, se sacaron una foto. Porque necesitaba hacerlo, ¿viste? Era una necesidad interior. Ahora, Chicho, yo tengo la idea, corregime si estoy equivocado, que Menem no acompañó la candidatura de Eduardo en el 99, ¿no? Menem quería ser Él. Y la verdad que no podía ser. Claro. Entonces, bueno, eso no generó una enemistad, posiblemente un alejamiento. Pero después se tejieron muchas historias, Sí. entre la muerte de Cabezas, Sí. muchas cosas que en realidad uno nunca sabrá hasta dónde fueron ciertas. También decían que Carlos festejaba en Olivos con champán, que Eduardo hubiera perdido, y tampoco lo puedo comprobar. Bien. Y la verdad que mirar tanto para atrás a mí personalmente... No te gusta. Vos sabés que en YouTube uno puede encontrar notas de hace 1000 años. Yo jamás las miro. Mira. Jamás me meto a ver qué hacía Chiche en tal año. No. ¿Mirás YouTube? Sí, miro YouTube. Mirás YouTube. Sí. Tengo 1000 preguntas para hacerte de los 90, del 2001. ¿Preferís que no hablemos de esos temas? No, me da lo mismo. Ok, perfecto. No, porque hay muchas cosas que me generan particular intriga y que además desconozco. ¿Cómo ves al peronismo bonaerense hoy? Mal, al peronismo en general. Bien. El peronismo, ustedes son jóvenes y para mí son una esperanza. Yo cuando me encuentro con jóvenes, sueño con la recuperación del peronismo, pero el peronismo doctrinariamente peronista. Con sus luces y sus sombras, con cosas que hoy a lo mejor no se podrían hacer. Eran tiempos los de Perón del autoritarismo en el mundo. Los gobernantes tenían características autoritarias. Pero lo que hizo, la transformación que hizo Perón, hoy todavía la vivimos. Porque cuando vos miras los países latinoamericanos que cuidan que haya poca inflación, el déficit fiscal, el equilibrio fiscal y todos esos términos que la gente comúnmente no los entiende, vos decís sí, pero la brecha entre ricos y pobres es muy grande. Son muy pocos los ricos y muchos los pobres en esos países. Que yo los visito porque justamente digo, se llenan la boca desde Argentina hablando, comparándonos con los países hermanos. La diferencia es que por acá pasó Perón. Y Perón dejó una clase media instalada, donde hasta la década del 70 era el 4% la pobreza. Claro. La gente tenía trabajo, podía estudiar. Mi hijo, el doctor, es un ejemplo. Entonces, por acá pasó Perón y la sociedad culturalmente se siente clase media, aunque hoy
económicamente sea muy pobre. Entonces, no sé por qué caí en esto. No, estamos No hablando sé del cuál- peronismo. Y yo sueño con que entendamos de Perón, no todo, porque no todo es adaptable a los tiempos que vivimos. Pero yo rescato profundamente la producción y el trabajo, que como la gente no se interioriza y los jóvenes no han leído y no se han informado, muchos de ellos, no saben la magnitud de lo que hizo Perón en materia de producción y de trabajo y en justicia social. Entonces yo rescato esto como muy importante. Y hoy, en este momento que estamos viviendo, no podemos hablar de justicia social y no podemos hablar de producción y trabajo porque son dos temas que evidentemente al gobierno no le interesan. No, claramente, incluso lo dicen abiertamente. Sí, lo dicen. Lo dicen abiertamente. Y bueno, conoces mucho la provincia de Buenos Aires, Eduardo, por supuesto que también. ¿Destacás algo de la gestión de Kicillof? ¿Le ves virtudes al gobernador de la provincia? Le veo la virtud de ser una persona honesta, que es mucho. Bien. Es mucho. Después, si uno pudiera transferir la experiencia, le diría que gobernar es fijar prioridades. Y fijar prioridades significa que por lo menos garantizar los derechos básicos que están establecidos en nuestra Constitución. Y a veces veo que se lanzan programas o acciones que producen un despilfarro de dinero que habría que invertirlo en educación, en seguridad, en salud, y decirle a la gente, no vamos a poder hacer caminos, no esperen nada en este momento. Esta es la prioridad. Porque en el 2006 a mí me tocó votar una ley de Filmus, que la voté con alegría, una ley de educación. Sí. Y cuando me llamó para agradecerme que no estando en el kirchnerismo, yo acompañara esa ley, le dije, pero vos sabés que no se va a aplicar, ¿no? Sí, me dijo. Porque uno tiene que legislar con los pies en la tierra. Entonces, saber que la ley que hoy plantea es aplicable. Si no queda en Claro, una discusión de palacio. Claro. Después podemos plantear otra cosa que la supere. Pero esa ley, en los papeles muy buena, era inaplicable. Vos lo sabías ya cuando la votaste. Pero por la experiencia que tengo, sabía que era muy difícil poder llevar a jornada doble a los chicos, ponerle tutores y todo lo que hay que hacer cuando la educación pública no está nada bien. En mi provincia, Yo hablo de lo que conozco. Bien. ¿Y qué pensás de estos debates que vuelven cada 2 o 3 años que sostienen que la provincia es inviable y que hay que dividirla? Que así como está, jurídicamente no se puede gobernar y que hay que dividir la provincia de Buenos Aires. No, lo que creo es que hay que ir hacia la división de los distritos. La Matanza, por ejemplo, es ingobernable. El intendente, imaginemos que fuera un gran intendente, es muy difícil que la gente pueda conocerlo y él conocer a su gente. Un distrito de más de 200, 300.000 habitantes es ingobernable. Cuando vos mirás a España o mirás a Francia, tienen infinidad de municipios, a veces municipios muy pequeños. Sí. Ahí nadie se replantea si tiene que volver a ser, si puede repetir o no puede repetir. La gente lo conoce y lo vota porque lo conoce y porque habrá hecho las cosas bien. En distritos tan grandes es muy difícil poder hacer las cosas bien. Es muy difícil. Por eso yo creo en la división de los municipios. Nosotros dividimos varios. Hoy hablaba acá con una señora yo digo Hurlingham y una amiga me dice decí Harlingham.
que fue uno de los distritos divididos, como fue Ezeiza, como fue General Sarmiento, y los que eran patios traseros de esos municipios Claro. pasaron a ser Claro. lugares con vida propia. Claro. Te quiero preguntar por el 2001. ¿Podemos hablar del 2001? Aunque la historia no sea lo que más te interesa conversar en esta charla. Sí, yo te voy a contar lo que sé. Sí, sí, eso me parece muchísimo. No creas que todo lo sé. No, está bien, pero seguramente sabes más que yo, Chiche, de este tema, seguro. ¿Cómo viviste el 2001 políticamente, socialmente, y cómo viste el proceso que lo lleva a Eduardo a ocupar el sillón de Rivadavia? El 2001 fue un año muy difícil que termina dramáticamente para los argentinos. Eduardo en la campaña decía hay que salir de la convertibilidad. Claro, diríamos que por eso pierde. La gente que le hacía la campaña, Duda Mendoza, un brasilero, le dice que está bajando, No digas eso, claro. perdés. Qué loco, ¿no? Porque era lo que había que hacer. Claro, y entonces él le dice que va a seguir diciendo lo mismo. Pero lo va a ver a Reutemann. Eso lo cuenta el propio Reutemann en una nota radial. Lo va a ver a Reutemann y le dice, vos ganás, yo pierdo. No tenés que hablar de convertibilidad. Y Reutemann no quiere. Entonces sigue adelante con la elección sabiendo que perdía, Mirá. pero diciendo lo que verdaderamente pensaba. Y yo siempre digo que no hay nada más mentiroso que político en campaña, pero es importante, ahí tenemos que mirar a la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con la sociedad? Que quiere que le transmitas todo lindo. Él estaba convencido, lo había mandado a Remeslenikov a estudiar 2 años el tema de cómo salir de la convertibilidad. Y tenía claro eso. Y bueno, después nos sorprendemos porque yo recuerdo claramente ese día, cuando Adolfo Rodríguez Sá asume, para Eduardo fue una tranquilidad. Primero porque lo respetaba como un gobernador exitoso. La gestión de Adolfo Rodríguez Sá, El presidente, sí. en la provincia fue buena, muy buena. Y bueno, se tranquilizó, está todo bien. Después a la semana pasa lo que pasa, renuncia, y ahí empieza a llamarlo Alfonsín a casa, diciéndole que tenía que aceptar, y Eduardo le decía, ustedes tienen otros hombres de su partido, ustedes ganaron las elecciones. Y Alfonsín le dice, usted va a ser responsable de una masacre en la Argentina. Entonces Eduardo le pone condiciones A Alfonsín. a Alfonsín. Alfonsín era senador, sí. Era senador. Sí. Alfonsín le pone la condición de que le nombre 3 ministros de él y que lo vote el pleno de la Asamblea. Unanimidad. Sí. Después fueron unos votos menos, ¿no? Bien. Sí, 18, pero era un número muy amplio, cosa ¿Quiénes que no fueron había. los ministros, Chiche, te acordás? Bueno, le pone 2 ministros, Jaunarena Sí. y Banossi. ¿Y? Y Banossi. Ok. No lo ubicás a Banossi. La verdad que no, pido disculpas. Bueno, Banossi los dos fueron muy buena gente, muy buenos ministros, uno en defensa y uno en justicia. Ok. Y también logra que Juan Picafiero, por el Frepaso, o sea, hizo el único gobierno de unidad nacional que hubo en la Argentina. ¿Y en qué momento, si se puede saber, hay, supongo, una charla de pareja, una charla matrimonial? Sí, claro. Vamos a mudarnos a Olivos. ¿Fueron Olivos ustedes o no? No vivimos. No fueron Olivos. No. Bueno, no importa. Pero no importa. Pero yo esa noche, cuando él acepta, y al otro día Asume. que había que ir a la Asamblea Legislativa, que lo iba, le digo, ¿qué posibilidades de salir tenemos? Y entonces él me dice un 10%. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿en qué nos metemos?
Pero fuimos. Y yo sí digo fuimos porque siempre lo acompañé. Y tal es el reconocimiento que él hace de mi acompañamiento, que en el momento que tiene que firmar, que le ponen los atributos y tiene que firmar, yo estaba sentada con mis chicos, mis primeros nietos y demás, y me dice, vení. Yo vení a firmar. Y debo ser la única esposa de un presidente que firmó el libro. El protocolo no lo indicaba eso. No, claro. 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 ¿Por qué no, Aliboche? Porque tampoco viví en La Plata, en la residencia. Viví el primer año y nos tuvimos que ir. Nosotros somos de costumbres muy simples. Y 5 hijos en edades distintas, una en la universidad, dos en la universidad, otra en el secundario, 2 en el primario. Y nuestra vida estaba en Lomas y sus amigos estaban en Lomas. Y el primer año en la residencia de La Plata, yo notaba que ellos se juntaban los 5, y si venían amigos con amigos, en una habitación, enormes habitaciones. Y ahí comían, y los sábados y domingos estaban lejos de todos sus amigos. Y dije, bueno, termina el año escolar y de nuevo a casa. Y los 7 años restantes de la gobernación viajábamos nosotros, íbamos y veníamos. Si había que quedarse algún día, nos quedábamos. Pero nuestros hijos en casa. Y cuando fuera Olivos, hacíamos lo mismo. Yo iba con mi perchita, con la pilchita para cambiarme, y volvíamos a casa. Si se terminaba muy tarde, nos quedábamos, pero no era lo habitual. Claro. Chiche, el gobierno de Duhalde convoca elecciones de manera precipitada o anticipándose al calendario por los asesinatos de Costequi y Santillán por la represión policial, habiendo pasado ya casi 23, 24 años. ¿Qué reflexión haces de ese momento? ¿Qué pensás? Fue un momento dolorosísimo porque sucede en Avellaneda con un comisario hijo de puta que los mata. Y por supuesto, ese día estaba por salir a dar una conferencia, o empezó a darla, Felipe Solá, que era el gobernador, con el comisario. Y Eduardo ya había recibido las imágenes y le dice, no hagas esa conferencia. Él fue el que lo mató, nos mató. Pero bueno, eso tuvo un costo dolorosísimo para nosotros. Porque durante años y años y años, cada vez que se acercaba la fecha de Costequi y Santillán era claro, que me pintaran la casa, ¿viste? Yo realmente comprendo el dolor de la familia y comprendo el dolor de los que lo acompañaban, porque fue una cosa totalmente dolorosa. Pero bueno, Eduardo no tenía nada que ver. ¿Vos extrañás esos años de gestión? ¿Extrañás ese vértigo de esa política? No. Vos sabés que yo a veces me sorprendo de mí misma, porque no sé por qué me pasa, Nunca lo analicé ni busqué un psicólogo para que lo analice. Yo vengo de un hogar muy pobre, con una expectativa de seguir siendo pobre o a lo sumo vivir un poquito mejor. A partir del momento que me casé, como lo que te dije antes, el abogado, yo docente, y de pronto empieza una carrera política que lo lleva a ocupar todos los cargos habidos y por haber. Intendente, gobernador, concejal, intendente, gobernador, vicepresidente, diputado, vicepresidente, presidente y presidente, el único presidente que tuvo el Mercosur, que después lo llamó Kirchner, lo llamó UNASUR. Pero
era, ¿cómo te puedo decir? Era un trabajo. Que había que hacerlo lo mejor posible. Y lo viví así. Y volví a mi casa y seguía siendo una mujer normal. Entonces cuando se terminó, también no me cuesta nada. No me enamoro del poder, no lo extraño, no, nada. ¿Cómo está Eduardo Chiche? ¿Sigue activo políticamente? Mira, en este momento está en Paraguay. Hoy tenía que dar una charla en la asamblea frente a diputados y senadores y mataron a un diputado. Wow. Me lo contó por teléfono cuando venía para acá. Dicen que estaba en el tema de la droga o del narcotráfico y que la policía lo mató. Hay un montón de versiones sobre eso, pero dice se suspendió la actividad que él iba a tener. Sigue hablando de la tierra. Él considera que es injusto que una Latinoamérica que tiene tierra que sobra por todos lados, la gente no tenga derecho a tener un lote de tierra. Ya no nos podemos plantear una vivienda, tal vez. O en este momento no nos podemos plantear una vivienda. Pero sí que tengan acceso a la tierra. Que él lo puso en la Constitución de la provincia y lo hizo en todos los distritos del interior. No en el conurbano, en todos los distritos del interior pudo entregar, la gente pagando cuotas ínfimas, pudo entregar un lote de tierra a todos los que no tenían acceso a eso. Pero no en el conurbano, porque el conurbano, por el contrario, si hubiera políticas de los gobernadores, no son muchas las provincias, pero son suficientes gobernadores que expulsan a su gente. Lo primero que tiene que hacer un gobernador es generar mejores condiciones de vida. La gente no se viene porque quiere. Obviamente. Viene porque cree que acá va a estar mejor. Y acá son problemas más complejos. Pero bueno, hay provincias que son expulsoras y hay provincias que no lo son. Chiche, ¿qué tenés ahí? Mira, hace varios años, pocos, no muchos, me enteré de que una socióloga francesa, una psicóloga argentina y no sé quiénes habían hecho toda una investigación del programa de las manzaneras. Me llamaron porque querían entrevistarme a mí, les faltaba un poco mi palabra sobre... Hicieron este libro, que es un análisis sociológico de las manzaneras. Los perfiles, detectaron 5 perfiles. ¿Por qué las mujeres se involucraban en la ayuda? Y para mí es mi hijo. Fue un programa que amé profundamente porque realmente se ocupaban de todo. De todo, ¿no? Nació como para combatir la desnutrición infantil y se terminaron ocupando de toda la problemática social de sus 4 manzanas. Te hago un breve paréntesis porque nos mira mucha gente y muchos jóvenes, y no quiero decir que porque sean jóvenes no conocen, pero quizás hay mucha gente, jóvenes o no tanto, que no conozcan la historia de las manzaneras, qué fueron las manzaneras, qué implicó esa política, ese programa. Si lo tuvieses que sintetizar, ¿qué fueron las manzaneras? Cuando empiezan a aparecer las luces amarillas, sí, Eduardo me dice si quería, si podía hacer una red de mujeres en toda la provincia. Lo habíamos hecho en Lomas de Zamora, siendo él intendente, que se llamaba PAMU, Plan Alimentario Municipal. Le dije que sí, de corajuda le dije que sí. Cuando lo planteé con los profesionales del Ministerio de Desarrollo, que algún día deberán ser reconocidos verdaderamente, cuando lo planteo, me decían, es imposible. Entonces, lo único que les dije, tenemos que hacer esto, el cómo
lo saben ustedes. Bien. Y ahí empezamos, por Varela, que ahora vamos a cumplir 30 años y espero poder reencontrarme con todas las manzaneras que pueda para regalarles el libro. Porque quiero porque es de ellas. Claro. Es la historia de ellas. Y empezamos por Varela. Primero reunión con instituciones, intendentes e instituciones. Que me eligieran las mujeres con perfil social, que les gustaran los temas sociales, porque íbamos a trabajar para combatir la mortalidad infantil. La segunda reunión ya venían las mujeres, le contábamos el proyecto y a partir de ahí empezaba todo lo que era la capacitación de ellas y lo que era el censo para saber en las 4 manzanas que le correspondía a María cuántos chiquitos de 0 a 6 años había y cuántas mujeres embarazadas. Con esa información, la capacitación de ella comenzaba a funcionar el programa que iba extendiéndose de a poco. 4 manzanas eran, ¿no? 4 manzanas cada una. La manzanera era la encargada de darle las proteínas a través del huevo, la leche, los cereales, a las mujeres que iban ahí a retirarlo, pero comían en su casa. Yo creo en la comensalidad familiar. No me gusta que los chicos tengan que ir, lo necesitan y lo entiendo, que tengan que ir a un comedor comunitario. Creo que hay que favorecer la comensalidad familiar. Por supuesto que habrá familias que están muy destruidas y que los chicos están solos y que necesitan el comedor. Pero me parece importante. Y después la comadre, que era tan importante, por eso acá dice historia de manzaneras y comadres, tomaba a las embarazadas, que generalmente se daba el mismo porcentaje. 15% de mujeres embarazadas sobre 100 chicos. 13, 14, se daba ese porcentaje. Y a esas mujeres, a las que les llegaba también el alimento proteico, ellas las seguían para que se hicieran los 5 controles en la unidad sanitaria que le correspondía o lo que fuere. Y después andaban con sus cuadernitos. Me nacieron tantos, se me murieron tantos. Porque también se morían chiquitos al nacer. Es parte de la realidad. Pero hacían un seguimiento y después las premiábamos. ¿Cómo? Si se hacían los 5 controles, recibían de nosotros el Moisés de mimbre, la ropa para el bebé, la ropa para ellas. Las mujeres muchas veces van sin nada, sin una bombacha nueva o limpia a tener familia. Entonces el ajuar para la mamá, el ajuar para el bebé, el Moisés. ¿Quién hacía todo eso? Habíamos armado un programa, se llamaba Manos Bonaerenses. Entonces en las islas, sobre todo San Fernando, hacían las cunas de mimbre. En otro lugar, ya ni me acuerdo, en otro lugar hacían la ropa del bebé, en otro lugar hacían la ropa de la... Entonces se iban generando pequeñas cooperativas que abastecían el programa central. El programa Vida, que era el programa de las manzaneras, era como el eje central desde donde aparecían un montón de acciones. Ahora uno recuerda las manzaneras, ¿no? Puntualmente, más que el programa, que la política pública, claro, ¿no? Claro. ¿Estás a favor o en contra de que las mujeres que gestionan la asistencia social perciban por parte del Estado un salario? En la época nuestra no percibían. Eran voluntarias, sí, lo sé. Claro. A mí me parece que uno debe como enmarcar, si tenés la idea de un programa determinado, tenés que acudir a la solidaridad. Entonces, bueno, la tarea de ella fue muy importante porque lo hicieron por vocación, por ganas de colaborar. Fueron a reemplazar las miles de unidades básicas que habían desaparecido en cada uno de los barrios e hicieron una tarea
tampoco les pregunté nunca cuál era su ideología. Como no le pregunté a los profesionales, yo no sabía cómo pensaban, pero estaban absolutamente comprometidos. Después que nos fuimos, empezaron a aparecer distintos cambios. Por ejemplo, un cambio. En lugar del alimento, un bono de, suponte, 100 pesos. Que la mujer lo iba a cambiar por plata y le daban 80. Claro. Eso lo llevó adelante Mariano Güez, que, bueno, rápidamente lo sacó porque se dio cuenta que era un error. El ex intendente de Moreno, ¿no? Claro, siempre hay vivos que se aprovechan de la gente. Después Felipe Solá tuvo una ideota maravillosa, me invitó a una reunión de expertos en nutrición. Entonces dijo, a la mujer embarazada le vamos a dar una lata de sopa, al nene de 3 años le vamos a dar un postre proteico, al de 4... Entonces yo, desde el sentido común, simplemente en esa mesa tan importante le dije, decime, ¿qué hace el de 7 que no está en el programa? Mira. Porque cuando vos diariamente le mandás la leche por hijo, los huevos por hijo, los alimentos, la madre hace una comida para todos. Claro. Hace un flan, hace un arroz con leche, no sé. Cuando vos decís para el de 3 esto, para el de 4 esto, hasta los 2, la leche materna. Y el otro, mira, ¿no saben que hay mujeres que tienen muchos hijos y todos seguiditos y que todos necesitan comer? Encima las mujeres me decían, ay, la sopa es saladísima. Bueno, entonces, la falta de sentido común, la falta de criterio a la hora de implementar políticas hace que estemos como estemos. Chichi, voy a terminar preguntándote por Milei, por el gobierno y por el futuro, pero hay un momento de la historia que me está quedando afuera de esta charla y que no lo puedo obviar. Hablamos un poco de cómo lo conociste a Eduardo, de lo que fue el paso por la intendencia de Lomas, hablamos del menemismo, hablamos un poco del peronismo actualmente. En el medio nos quedan unos años que necesito preguntarte, que son los años de Néstor y Cristina. Arrancar por la precuela, porque Néstor llega de la mano de Duhalde, ¿no? Claro. Cuando estaban buscando candidatos y de repente fueron descartando, el Gallego de la Sota no, Reutemann no sé quién más pasó por la lista. Muchos pasaron. Hasta que llega el nombre Kirchner, que incluso sospecho que la primera vez que lo leíste te habrá hasta llamado la atención porque pasaba con las pintadas. No era muy conocido, Claro. ella era más conocida. Claro. ¿Qué pensabas vos de Kirchner? ¿Qué pensaste cuando empezó a surgir la posibilidad de que sea presidente? No, yo tenía una idea más acabada de la personalidad de Cristina, no de Néstor. Bien. ¿Con Cristina te llevabas bien? No. No, tampoco. No acepto la soberbia, no acepto el individualismo en política y a mí me tocó luchar mucho, porque los políticos a mí no me quieren, porque voy de frente, les digo esto está mal, esto no se hace, no me quieren mucho, pero la gente me respeta, que es lo más importante. Y Néstor, que tuvo la virtud de quedarse con un equipo solvente, encabezado por Labaña, y entendía de política, de gestión. Fueron unos años buenos y la gente lo acompañó fantásticamente con su voto. Después Cristina no tenía experiencia de gestión y tenía otras características, que a veces comparo Milei con Cristina y digo, qué parecidos que son. ¿En qué los ves parecidos? Los veo parecidos en el nivel de soberbia, de creer que saben todo. Nadie sabe todo. Yo lo veo a Milei ahora dándole 3 ministerios a una mujer que nunca gestionó. A Petovelo. Sí. Digo, ni el más mentado puede hacerse cargo de eso. Y Cristina tenía características muy particulares. Ahí comienza, a mi criterio, el declive
del kirchnerismo, que yo no lo llamo peronismo, yo creo en el justicialismo, pero el kirchnerismo para mí no representó al peronismo. Sí usaron todo lo simbólico, sí se abrazaron a la marcha, a las fotos. Pero de toda la vida, Chiche, fueron militantes peronistas, siempre ellos. Ellos fueron militantes peronistas, pero Cristina va a la elección en la que compito con ella. Sí, con el Frente para la Victoria. Con el Frente para la Victoria. Por afuera. Y aparte había dicho muchas veces, había hablado muchas veces, a lo mejor no en público, más en privado, mal de Perón. Ella rescataba a Evita, no a Perón. Mira. Y bueno, yo que mamé el peronismo como ella, yo tengo una admiración profunda por los dos, por Evita y por Perón. Pensé que por Néstor y Cristina, sería un cierre rarísimo de la nota, sería, Chiche. Me parece que ella está en una etapa final, pero ¿qué sueño yo? Yo sueño con que el peronismo no desaparezca y que sean muchos los jóvenes que con amor por el país que está tan mal se pongan a trabajar en serio por la recuperación del peronismo, doctrinariamente hablando. Hay que volver a leer a Perón, hay que volver a abrazar la idea del trabajo como eje central de la producción y sobre todo tener empatía con los problemas de la gente. Todo no se puede, el país está destruido, todo no se puede, pero hay mucho que se puede hacer por la gente, por lo menos estar al lado. ¿Te hago las últimas dos, puedo? Y lo que vos quieras. No, yo por tus tiempos, no sé, ya son las 4 de la tarde. Vos sos el que tiene el programa. Bueno, te agradezco. De esa elección del 2005, en el cual se cristalizó la ruptura, podemos decir, dual de Kirchner, ¿no? Que compitieron en esas elecciones, ya pasaron 19 años, van a ser 20 el año que viene. Así de la escuela de este viejo adversario saluda o despide a un amigo, pero diciendo, después de tantos años de enfrentamiento, de disputa, ¿no te pasa que ya la ves a Cristina y no te dan tantas ganas de pelear con ella, de discutir con ella? No, yo nunca tuve ganas de pelear. Yo no soy peleadora de per se. No. Sí la padecí en el Senado. Bien. La padecí porque yo estaba en un bloque unipersonal. No quería estar con el kirchnerismo, no me iba a ir al radicalismo. ¿No? Entonces estaba solita, como loca mala. Ay, qué feo lo que dije. Y entonces Cristina, cuando le tocaba hablar, porque era su turno en la sesión, hablaba, porque la senadora que entró por la minoría, era yo, sí. No sé por qué me tenía que nombrar, y yo que tuve tantos millones de votos. Y a mí esas cosas me molestan muchísimo. Nunca las contesté. Nunca entré en una discusión personal, de chicana personal. No. Seguí haciendo lo que podía, que era muy poco lo que podía hacer. Presentaba proyectos que nunca contaba con el apoyo de Pichetto, que sabe ser leal. Pichetto es muy leal al espacio en el que está. En aquel momento era absolutamente leal. Él es de Lomas, además, ¿o no? No, él nació en Banfield. Ah, ok. Pero no sé cuánto tiempo vivió. Sé que nació en Banfield. Bien. Entonces mis proyectos quedaban muertos. Pero bueno, no me arrepiento de nada. ¿Y le asignás virtudes a Cristina cuando la ves ahí después de tanto tiempo? La veo muy histriónica, la veo muy capaz. Ella cuando habla, yo que conozco el interior de la gestión, digo, acá está macaneando, pero no importa, lo dice tan bien. Es tan buena oradora que realmente puede convencer. Lo que siento, lo que percibo, lo que veo,
es que hoy los que ya pasamos por la política tenemos que dar un paso al costado y ayudar a que los jóvenes tomen la posta. Por supuesto que es difícil porque la gente en general no cree en ninguno de nosotros. Ajá. Entonces es difícil, pero algo tiene que pasar. Me voy a reunir con un grupo de jóvenes hoy que quieren conocer a fondo este programa y como está la autora en el país, le voy a pedir a ella que hable con ellos. Pero ¿por qué? Porque creo que hay que alimentar de nuevo el sueño de volver a ser lo que fuimos. Y lo pueden hacer los jóvenes, no lo podemos hacer los viejos. Chiche, te hago la última. ¿Crees que existe alguna posibilidad de que a Milei le vaya bien? Lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque creo que no tenía experiencia de gestión, que abraza una teoría que no se practica en el mundo. Habla de destruir al Estado, pero pone como modelos a Estados Unidos e Israel. Mirá si tienen Estado. Se pelea con todo el mundo, habla mal de todo el mundo. Violencia y poca gestión, con un equipo que no tiene mucha experiencia de gestión. Y no lo veo empatizando con los sectores más humildes. Hoy los comedores o la cantidad de chiquitos que no comen es enorme. Ahí tiene que poner el acento, pero para eso hay que querer. Y yo lo veo a él queriendo convertirse en el líder mundial de algo que no existe. Él se compara con Menem, ¿lo ves parecido? Él rescata el gobierno de Menem, sí, lo veo parecido, que elige parejas del ambiente artístico, qué sé yo. Bien. Estuvo bien. Chiche, ¿te sentiste cómoda en esta charla? Muy cómoda. Bueno, me alegro mucho. Te deseo suerte en la Muchas noticia. gracias, muchas gracias. Y en general, te hago una pregunta, no quiero sonar que te lo Me da risa porque la última, hace rato que me venís diciendo que es la última. No. Era preguntarte si el libro lo vas a llevar al encuentro que tenés hoy o si es un regalo acá Este es un regalo para vos. Ahí está. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. A mí, yo soy muy curioso por la historia y por el presente de la dirigencia peronista, así que me gusta conversar con personas que hayan tenido un tránsito y un recorrido por la gestión, por la política, por el peronismo. Así que gracias por pasar por Gelatina. Gracias por invitarme. Por favor. Nosotros llegamos al final de este programa. Yo tengo que decirles varias cosas. Primero, que hoy almorzamos gracias a la gente de Roticería Ruiz, que nos han mandado cosas muy, pero muy ricas, como siempre. Los encuentran en Instagram como @RuizRoticería. Ellos están en Ruiz Huidobro 1900, todos los días de 12 a 00. Pueden pedir por pedido ya o en el Instagram, que encuentran el WhatsApp @RuizRoticería. Y recuerden que ni bien termina el programa, ya sale el primer mix de jingles del 2024. Reúne 14 ediciones de la fábrica desde el 14 de abril al 25 de julio. No leí el chat en la última hora, pero muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta último momento a escuchar la charla con Chiche Dualde, que obviamente quedará subida a nuestro canal de YouTube. Nosotros nos retiramos, nos volvemos a encontrar mañana en nuestro horario habitual de las 13 horas. Que tengan todos y todas muy buenas tardes en caso de que eso sea posible. Chau. Un día de paseo